Nuevamente quiero agradecer a todos los acá presentes, a los participantes, a los panelistas y a Mariana por haber organizado esto, y simplemente quedamos a la escucha del panel de hoy, y en todo caso, si quedan luego preguntas, las haremos junto con los demás participantes. Bueno, bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Bueno, bienvenidos y bienvenidas de nuevo. Como hay algunos compañeros y compañeras y también nuestros expositores y nuestra expositora que no estuvieron antes, les cuento que estamos teniendo hoy nuestro cuarto diálogo. Tuvimos un primer bloque con 2 diálogos donde discutimos cuestiones más globales, para decirlo de alguna manera, vinculadas a la disputa por la hegemonía, a los cambios en la configuración del poder a nivel internacional, a los cambios también en cuáles son los centros dinámicos de la economía internacional, China, Estados Unidos, Rusia, con una preocupación transversal, que creo que no es solo una preocupación a esos 2 diálogos, sino también a todo el ciclo, que es la cuestión de la autonomía, ¿no? Eso estuvo presente en nuestros primeros 2 diálogos, y ya la semana pasada abordamos concretamente un tema que es el tema del desarrollo. Siempre vinculado a la cuestión de la integración regional. Tuvimos varias presentaciones en el diálogo anterior sobre el tema, sobre la relación entre desarrollo e integración regional en perspectiva histórica y también más teórica. En una primera etapa, Damián Paikin, que no sé si anda por ahí, planteó las propuestas de la CEPAL de la década del 60, es decir, toda una perspectiva más histórica, hasta llegar al presente, donde Damián y también Pedro Silva Barros de IPEA planteó la situación actual, ¿no? De la integración desde el punto de vista económico y el tema del desarrollo. Hoy vamos a ir todavía a una cuestión aún más específica, que es ver estas mismas cuestiones, el desarrollo, la integración regional, pero cruzado por un tema central en este momento, que es la cuestión de los acuerdos de libre comercio. Y tenemos hoy a 3 personas, compañeros, compañeras, con gran trayectoria en estos temas, más allá de la gestión, el activismo, la historia de cada uno, de cada una pensando en Vivi, con un compromiso también con un proyecto de desarrollo para nuestra región, con mayor independencia, con autonomía, etcétera, y con una mirada crítica de estos acuerdos de libre comercio y en una perspectiva integral. Entonces, hoy vamos a tener ya una bajada más clara, más específica de esta discusión al contexto actual y a esta problemática. Así que sin más, yo quiero agradecer a Vivi, a Gel, a Osvaldo, y a quienes están aquí también escuchándonos y van a participar en el debate, y por supuesto, como siempre, a los compañeros y las compañeras del observatorio que están acá sosteniendo la parada y haciendo que esto sea posible. Y voy a darles la palabra a ustedes. Primero Vivi, después Gel y después Osvaldo. Pensamos 15 minutos cada uno. Antes de que empiecen, quiero aclarar que nosotras teníamos en la propuesta como invitada a Sofía Sternberg, una gran compañera que lleva estos temas, que lo trabajó desde la gestión, estuvimos juntas trabajando en la Cancillería en algún momento, y está en este momento aislada, esperando el resultado de un hisopado por el tema del COVID, así que pidió disculpas y seguro la vamos a invitar a conversar con nosotros y nosotras en algún momento. O sea que si vieron la propuesta, falta Sofía por hoy, esperemos que podamos compartir con ella reflexiones más adelante. Entonces ahora sí, ya les voy a dar la palabra a nuestros invitados. Primero Viviana Barreto, la voy a presentar. Viviana Barreto es especialista en negociaciones comerciales internacionales e integración regional, forma parte de la organización Redes Amigos de la Tierra Uruguay, y es directora de proyectos de la Fundación Friedrich Ebert de Uruguay, una gran compañera, Vivi, con quien compartimos muchas frentes de batalla. No voy a describir aquí, pero bueno, gracias Vivi, y adelante, suya la palabra. Gracias Mariana por la invitación y a las compañeras y compañeros del observatorio.
Bueno, les voy a comentar algo que les comentaba a las compañeras y compañeros antes de empezar, es que tengo una acompañante imprevista en esta tarde, que es mi hija de 4 años, y bueno, hice un acuerdo de funcionamiento para que me deje conversar con ustedes, a ver si ella lo respeta y si puedo hacerlo sin interferencia. Les pido disculpas si escuchan algunos dibujitos en el fondo, pero bueno, son las situaciones que tienen esto de abrir la puerta de nuestra casa a todas y todos. Para mí es un gusto encontrarles y encontrar algunas queridas compañeras y compañeros de largas batallas en estas discusiones sobre la integración regional y también las negociaciones comerciales internacionales, y en particular contribuir a alguna discusión que entiendo que hay un público mayoritariamente argentino y que ustedes seguramente están dando a nivel nacional también, con una situación política que les ofrece una mejor correlación de fuerzas para hacer resistencia en algunas agendas. Bueno, como comentaba Mariana, voy a intentar aportar un poco a la discusión. Ustedes me avisan si me paso un poquito del tiempo, espero que no. Y bueno, en esto de discutir el impacto de las dinámicas de comercio internacional y de intercambio internacionales en los intentos de construcción de integración regional en nuestro continente, quizás un hito importante es analizar la crisis, los impactos de la crisis financiera, económico-financiera del 2008, y cómo eso terminó de repercutir en el estancamiento definitivo de las negociaciones comerciales internacionales en el ámbito multilateral de la OMC y el parate absoluto de la ronda Doha, y la aparición de lo que en su momento la CEPAL denominó como negociaciones megaregionales, el megaregionalismo como una dinámica nueva de la negociación comercial internacional, que era básicamente acuerdos de gran magnitud por las economías que estaban involucradas, por el espacio geográfico que esos acuerdos abarcaban, y porque, sobre todo, porque tenían una vocación muy clara de avanzar mucho más allá de las reglas y los compromisos que estaban establecidos en el ámbito de la OMC, ¿no? Esta lógica de la negociación tuvo un impulso inicial claramente por parte de Estados Unidos. Estamos hablando del Acuerdo Transpacífico, al que Estados Unidos se incorpora una vez iniciado ese proceso y le cambia bastante la lógica de la negociación, al Acuerdo de Comercio de Servicios, al Acuerdo Transatlántico. Estados Unidos fue un gran impulsor en la era Obama de esos acuerdos concebidos para reforzar ese esquema de globalización capitalista al molde occidental y para aislar de alguna manera y contrapesar el poderío económico de lo que en su momento era la alianza BRICS pujante, después las economías asiáticas y en particular China, que también estaba en su proceso de acuerdo megarregional como era el RCEP. No sé si ustedes lo recuerdan en su momento. Claro que luego, con la victoria de Trump en el gobierno de Estados Unidos y ese nacionalismo imperialista, las negociaciones megaregionales entraron como una lógica de proceso de ralentización, y después Estados Unidos se terminó saliendo del Transpacífico, terminó estancándose la negociación del TISA, pero la verdad es que la lógica que ya estaba instalada de la negociación comercial internacional, y cuando hablo de la lógica hablo de algunas agendas particulares, persisten en las estrategias de negociación que Estados Unidos iba a retomar ya con un impulso bilateralista, en esa lógica de Trump de una estrategia basada en el America First. Y también se presentan estas agendas en la estrategia de negociación que la Unión Europea iba a retomar con el Mercosur, y a también retomar en la renegociación de algunos acuerdos comerciales con estados latinoamericanos, como fue el caso de la renegociación del acuerdo UE-Chile y del acuerdo Unión Europea-México. Lo que pasa es que claramente, y lo vimos esto con mucha claridad cuando hicimos el seguimiento desde Uruguay de las negociaciones del TISA, del Acuerdo de Comercio de Servicios, el lobby empresarial, el lobby de las empresas transnacionales estaba muy claramente instalado atrás de todas estas mesas de negociación, y es claro que, como siempre en la historia, pero más que nunca en este momento de la reconfiguración de la producción en esta era del capitalismo, la lógica de la negociación internacional
se arma a medida de las necesidades de las empresas transnacionales, que son las grandes constructoras de las cadenas globales de valor, que es lo que estructura la dinámica de producción del capitalismo en esta etapa. Entiendo que hemos venido discutiendo hace mucho tiempo de la lógica de las cadenas globales de producción, pero para decirlo muy rápidamente, hay algunos cambios en las tecnologías, en particular en las tecnologías de la comunicación, en las tecnologías de la química, los transportes, las telecomunicaciones, que hacen que las empresas tengan como escenario de operaciones el mapa mundial y relocalicen distintas etapas de su proceso productivo en función de a dónde pueden sacar una mayor rentabilidad, ya sea por la disponibilidad de bienes comunes, de bienes naturales, la disponibilidad de trabajadoras y trabajadores calificados, o la disponibilidad de tecnología o de mercados apetecibles en términos de consumo, o lamentablemente, y claramente es el caso de nuestra región, porque existen marcos normativos más laxos en términos de regulación ambiental, o de regulaciones laborales, o de regulación fiscal, entre otros asuntos. Entonces, en esta etapa, la lógica de la negociación internacional, en particular la lógica de la producción internacional, profundiza las condiciones de extracción de la riqueza norte-sur. Las empresas transnacionales son las que conducen la economía internacional, y en datos de la UNCTAD concentran en su comercio intrafirma un en torno del 80% del comercio mundial, y es desde las casas matrices en donde se toman las decisiones en referencia a la producción, la asignación de recursos y las inversiones, ¿no? Y obviamente que esta reconfiguración de la producción impacta en las dinámicas de comercio y como venía diciendo, impacta fundamentalmente en las reglas de la negociación comercial internacional, que son ni más ni menos que la negociación sobre las garantías que necesitan las empresas transnacionales para que funcione el engranaje económico de su producción. Y claramente el entorno del capitalismo neoliberal fue el hábitat perfecto para la explosión de este proceso, con la profundización de la apertura comercial en estas estrategias más sofisticadas, ¿no? Multilaterales cuando no funciona el multilateralismo, plurilaterales cuando las dinámicas plurilaterales en la OMC no funcionaron, megaregionales y bilaterales nuevamente, y ahora en algunas agendas parece que el plurilateralismo en la OMC vuelve a ser instalado. Y apertura comercial, liberalización financiera, privatizaciones, y claramente persecución y debilitamiento de las organizaciones del campo popular, en particular del sindicalismo, ¿no? Como organización de resistencia por la justicia social. Entonces, estas dinámicas del comercio internacional dejan claridad que responden a esas lógicas de la producción, porque cada vez tiene menos relevancia la negociación sobre aranceles en sí mismo, y toman mayor importancia la negociación sobre las regulaciones de los estados en aquellos actores de actividad que tienen que ver con la actividad económica de las empresas. Esas nuevas agendas de la negociación comercial internacional, los acuerdos comerciales del siglo XXI, como lo leían como una cosa, ¿no? Como lo querían hacer ver como una cosa de modernidad, tiene que ver con una ofensiva liberalizadora en algunos sectores en particular, en el sector de los servicios, claramente, en el comercio electrónico, en la agenda de las telecomunicaciones, en la liberalización cada vez mayor del sistema financiero, en atender particularmente a las empresas públicas, el rol de las empresas públicas como agentes económicos y el rol de los monopolios estatales. En esta etapa claramente se complejizan las perspectivas para la inserción internacional de los países de América Latina, se profundiza la lógica interindustrial de nuestra inserción económica internacional, cada vez más somos productores de productos primarios y somos grandes importadores de productos industriales o con valor incorporado, y en aquellos casos en donde participamos con nuestras exportaciones en flujos intraindustriales, claramente la participación se da en los eslabones productivos iniciales, ¿no? En los eslabones con menor valor incorporado, en los que tienen más relación o una relación más directa con el procesamiento inicial de las materias primas, ¿no? Y claramente la participación de nuestras economías en las
cadenas globales de producción tiene más que ver con las decisiones de las empresas transnacionales instaladas en nuestros territorios que con el éxito que hayan tenido políticas públicas de desarrollo industrial y políticas públicas de integración productiva en clave autónoma que se hayan desarrollado por parte de nuestros países. Podemos decir, y Kelji seguramente va a tener comentarios y me da un poco de cosa hablar adelante de él, que es un gran experto en estas agendas, pero indudablemente la inserción económica internacional que han tenido nuestros países, incluso a lo largo de toda la era progresista, después voy a entrar un poquito más a comentar sobre Mercosur y sobre bueno, negociación con Europa y demás, pero podemos decir que la inserción de nuestros países ha sido una inserción económica internacional promovida por el mercado, que de alguna manera profundiza nuestra dependencia a una matriz de producción primaria extractiva, y que indudablemente tiene impactos en la sustentabilidad ambiental, o como nos gusta decir a las y los ambientalistas, en la agenda por la justicia ambiental, y que se basa en una lógica de gran extranjerización de nuestros bienes comunes y de privatización y expoliación de sectores productivos estratégicos, ¿no? Y bueno, ¿y qué sucede con la integración regional en este ámbito, ¿no? Quizás vale la pena recordar aquello que en la era del Mercosur progresista, las y los teóricos, Mariana, muchas otras más, hablaban como del regionalismo post-neoliberal, como aquel intento de construir una integración regional como un imperativo político, ¿no? Como un imperativo que tiene que ver con nuestro ser como pueblos, con un retorno a la agenda de desarrollo como un paradigma en donde la integración regional es una herramienta ineludible, que tiene que ver con la construcción de autonomía regional y que tenía que ver en ese momento con dejar de lado un poco el Mercosur comercialista, ¿no? Y avanzar hacia la agenda positiva, el Mercosur o los procesos de integración más comercialistas, y avanzar hacia la agenda más positiva de la integración regional, preocupándonos por las agendas de la dimensión social, de la dimensión cultural, de la dimensión educativa, de la dimensión laboral, por supuesto, también de la creación de infraestructura regional para la integración material, y la enunciación del imperativo de la construcción de una estrategia productiva compartida como definición material del espacio económico compartido que debía ser el proceso de integración regional en el Cono Sur como el Mercosur. Cuando analizamos el Mercosur, documentos y momentos políticos, más allá de los documentos, como el Consenso de Buenos Aires en el año 2003, el Acta de Copacabana en el año 2004, o el plan operativo del Consejo Mercado Común 2004-2006, que me acuerdo que de mis momentos iniciales de trabajo con la integración regional fue como un documento que apareció en su momento, y estoy viendo a Andrés Laris-Goitía por ahí, que era un documento que teníamos en discusión las organizaciones sociales, en particular el movimiento sindical, en ese momento, como un documento que marcaba un hito en la integración, marcaba un hito hacia la integración profunda, que era una forma de resistencia geoestratégica y que era una forma de construir un sustento material para generar condiciones de transformación de las dinámicas de nuestras economías que permitieran avanzar hacia un crecimiento económico autónomo, menos dependiente de las exportaciones de commodities, ¿no? Entonces, ese trinomio, integración económica y productiva regional, es decir, creación de las condiciones materiales para otro desarrollo, un comercio más justo y justamente un desarrollo efectivo con justicia social, era un poco el horizonte, era el horizonte, ¿no? de la construcción de ese Mercosur profundo, de esa integración profunda de la era progresista. Claro que la realidad no fue tan auspiciosa en cuanto a que en el Mercosur las persistentes dificultades para construir efectivamente una zona de libre comercio sin agujeros, para ni que hablar que construir una unión aduanera que tuviera a la política de negociación internacional con terceros bloques unificada como un símbolo importante, la dificultad para avanzar en proyectos de integración productiva que fueran conducidos por las políticas públicas desde un paradigma compartido de estrategia entre los gobiernos, sino tanto por la disponibilidad del interés de las empresas en nuestra región. La dificultad para construir infraestructura compartida, las dificultades para
para contemplar las necesidades de desarrollo diferencial que imponían las asimetrías de los socios, la falta de coordinación en organismos multilaterales, en particular de los socios más grandes, algunas dificultades de esa naturaleza que tienen que ver con la construcción dura del espacio económico integrado del Mercosur fueron, de alguna manera, deteriorando la credibilidad de ese Mercosur en la construcción del proyecto de integración profunda. Estoy corriendo en un proceso que nos daría para discutir, ¿no? Años, ¿no? Y de alguna manera es el desafío que tenemos, cómo volvemos desde nuestros espacios de militancia e incidencia, a pesar del contexto adverso, a pesar de los objetivos no alcanzados o de las frustraciones, cómo recuperamos el entusiasmo por discutir la integración regional como paradigma, pero también como instrumento, ¿no? Eso es extraño nuestros foros eternos de discusión sobre la integración regional en algunos aspectos, así que bueno, consigno cosas muy a la pasada que son para discutir en profundidad, pero claramente llegamos al 2015, lo pongo 2015, 2016 y también tomamos 2015 con la victoria de Macri en Argentina, 2016 con el proceso de golpe de Estado a Dilma en Brasil, pero hubo un cambio de ciclo político, bueno, y ni que hablar en el Uruguay con la derrota del Frente Amplio en las elecciones nacionales, cambió el ciclo político en los gobiernos y hay claramente una vuelta al Mercosur comercialista, ¿no? Al Mercosur neoliberal. Claro que ahora la coyuntura política en Argentina cambió, pero voy a volver a eso cuando hable un poco, si me da el tiempo, de la negociación con Europa, ¿no? Pero, y volvieron los empujes de negociación y de vinculación política y comercial unilateral con el norte, en particular con los Estados Unidos, y en ese marco también se reinician esto de los estancamientos y relanzamientos de las negociaciones con la Unión Europea. Hay algunos autores que hablan que estamos en un proceso de hiperglobalización, porque en realidad los esquemas de gobernanza global están, la OMC, pero también todos los procesos de gobernanza global están absolutamente deteriorados en su capacidad de restringir los intereses voraces del capital, y nuestras economías subdesarrolladas se ven como en la tensión de tener un vínculo directo con los flujos de globalización internacional, sin la posibilidad de tener a los espacios de integración regional como plataformas de vinculación con esa globalización capitalista, ¿no? Y en ese contexto geoeconómico es en el que se inscribe el relanzamiento de las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea, ¿no? Es indudable que eso es así. Porque creo que me quedan pocos minutitos, pero voy a hacer algún comentario en la discusión más relevante que tenemos ahora si nos ponemos con los pies en el Mercosur, ¿no? Que es el acuerdo de asociación entre Mercosur y Unión Europea, que está en ese proceso eterno que nos hacen creer que es de revisión legal, cuando en realidad sabemos que es un proceso de negociación que continúa, ¿no? Y es un proceso de discusión abierto en el cual algunos actores institucionales buscan seguir incidiendo, en particular la semana pasada esa noticia del pronunciamiento del Parlamento Europeo de la declaración de que no aprobaría el acuerdo por las políticas ambientales del gobierno Bolsonaro, ¿no? Bueno, daría para comentar mucho también esa posición, ¿verdad? Pero es claro que el acuerdo de asociación en lo que conocemos del mismo, porque también hay un problema de falta de democracia en el proceso negociador del acuerdo, tensiona las posibilidades de generar procesos de diversificación productiva de nuestras economías, de integración productiva autónoma, de un paradigma de desarrollo que se corra de la exclusividad de nuestras economías, jugándose todo a la exportación primaria destinada a la extrazona. La vigencia de un acuerdo con la Unión Europea que tiene claramente, casi que exclusivamente al sector agroexportador del Mercosur, con algunas excepciones inclusive, como el único ganador al sector industrial o de desarrollo más con condiciones de encadenamientos locales como un sector claramente amenazado, y al sector industrial europeo e incluso algunos sectores agroindustriales europeos como los grandes vencedores, restringe los incentivos para que se generen políticas públicas en lo productivo en la región, que favorezcan el desarrollo de encadenamientos productivos locales o que favorezcan la generación de
circuitos comerciales de cercanía, que fomente la inversión en investigación, ciencia y tecnología, que son todas esas políticas que siempre nombramos como las necesarias para generar dinámicas de producción que tengan más que ver con las condiciones y las necesidades de vida y de reproducción de la vida locales y regionales, ¿no? Además, se pone en cuestión el comercio intrarregional por la competencia de productos europeos en nuestros mercados, y sabemos que es el comercio intrarregional el que genera mejores condiciones para el desarrollo de actividades económicas en las que sea posible generar condiciones de distribución de los ingresos y de condiciones laborales con mayor posibilidad de derechos para las trabajadoras y trabajadores. Además, el acuerdo, como es, de alguna manera, registra esto de las nuevas agendas de la negociación comercial internacional, tiene algunos contenidos que tienen potenciales impactos en las políticas públicas. Voy a nombrar muy a la pasada algunos capítulos en concreto. El comercio de servicios. Se realiza una apertura a la competencia de empresas europeas con igualdad de condiciones a las empresas del Mercosur, en algunos sectores en particular de los servicios, en concreto el sector financiero, el sector postal y de courier, y el sector transporte. Como es evidente, son servicios que tienen una importante faceta de servicios públicos, es decir, que son servicios fundamentales para la calidad de vida con derechos de nuestras poblaciones, y se están otorgando en condiciones de competencia igualitaria a empresas europeas que son pioneras en algunos casos en esos rubros. Además, se abre por primera vez en el caso del Mercosur, se otorga ingreso a las empresas europeas a las compras públicas, y no solamente a las compras públicas de los niveles nacionales, que en su momento este capítulo fue una gran línea roja del Mercosur, cuando se estancaron las negociaciones después del relanzamiento del 2010, las compras del Estado en una línea roja clara del Mercosur. Se abre a las empresas europeas, no solo a nivel nacional, sino a nivel subnacional, y además hay un impacto potencial bastante fuerte en el sector farmacéutico, porque también las compras de los estados de medicamentos son abiertas a la posibilidad de competencia de empresas europeas, y eso tiene un potencial impacto en la carestía de las políticas sanitarias, en la carestía del acceso a los medicamentos, en una situación como la que estamos viviendo, ¿no? Como de pandemia, y donde la situación sanitaria está como en el ojo de la tormenta. Esto puede tener un impacto potencial. Y también hay un capítulo de comercio electrónico que no conocemos, porque no hemos accedido, por lo menos a los últimos textos en negociación. La última filtración fue del año 2017, si no estoy mal, capaz que Andrés o Kelji me pueden corregir. Y en ese momento, el capítulo de comercio electrónico que conocimos tenía el mainstream de la negociación comercial en este sector, digamos, ¿no? Se limitaba la capacidad de los estados de exigir la localización de las empresas que operaban en la economía digital, la exigencia de que la infraestructura pública se ponga al servicio de las empresas extranjeras, restricciones en la política de protección de datos. Ustedes saben, y seguro son partícipes de la discusión que existe en torno a la algoritmización de la economía y de las actividades económicas y de las relaciones laborales, y cómo las empresas utilizan la economía de algoritmos como una herramienta para flexibilizar y superexplotar a nuestras trabajadoras y trabajadores. Y bueno, el capítulo de comercio electrónico podría ser restrictivo en cuanto a la capacidad de los estados de regular en ese sector de la actividad. Entonces, estamos en 20 minutos. Ya termino. No, yo te escucharía hasta las 3 de la mañana. No, pero no, bueno, termino como con un comentario final, que es el impacto de la vigencia del acuerdo de asociación en el proceso de integración regional, y sobre todo quiero señalar esa discusión sobre la posibilidad de una vigencia provisional del acuerdo con algunos estados en función de cómo avanza el proceso de ratificación. Claramente la suerte del acuerdo de asociación se está jugando al lado europeo, es decir, aparentemente las condiciones para que el acuerdo no avance
las condiciones políticas estarían más de ese lado que del lado del Mercosur, incluso con la discusión instalada dentro del gobierno argentino. Pero existe antecedentes de la posibilidad de una vigencia provisional del acuerdo con algunos de los socios del Mercosur, y eso es indudablemente una ruptura del espacio económico integrado en la región, porque se entrarían en vigencia algunos compromisos y flujos comerciales directos con algunos estados del Mercosur en un momento y con otros en otro momento. Entonces hay una discusión abierta sobre la posibilidad de persistencia del bloque de integración regional ante una situación de vigencia provisional del acuerdo. Me quedaron como muchas cosas por decir, estuve un poco desordenada, entonces no voy a ocupar más tiempo. Seguro que Elgi y Osvaldo, que un gusto también, pueden conversar mucho más, y bueno, me quedo atenta al intercambio después. Gracias. Bueno, gracias Vivi. Como te decía, yo por mí me quedo escuchándote hasta las 3 de la mañana, escucho tus entrevistas en la radio. Pero bueno, en 20 minutos hubo gran densidad de temas que espero que retomemos en la segunda vuelta que tienen ustedes después para responder preguntas o continuar profundizando algunos temas. Quería comentarles que él tuvo un problemita personal y pide hablar tercero, es un tema de salud. Osvaldo, te mandé mensajito, pero creo que no lo viste, así que en todo caso, si no es problema, te daría la palabra primero. Antes, comentar varias cosas. Cuando terminen las presentaciones pueden ir dejando preguntas en el chat, que está Zoe por ahí de nuestro equipo, que las toma y las comparte con todos y para que puedan dar respuesta. Y por otro lado, que vamos a tener en el diálogo 7, es un diálogo que el título es concretamente Soberanía Sanitaria e Integración Regional, donde también vamos a volver a tratar estos temas. Si todo va bien, incluso estamos pensando en invitar a la compañera que fue responsable del Instituto de Salud de UNASUR, y autoridades de nuestro gobierno, del gobierno nacional de Cristina Kirchner, que tuvieron la responsabilidad de negociar las compras públicas de medicamentos en la etapa donde la integración trataba la salud desde la perspectiva de derechos y no desde la lógica mercantil, que vino después con el gobierno de Macri, etc. Entonces vamos a volver a tomar muchos de estos temas para que lo tengan en cuenta. Así que ahora le doy ya que él tuvo este problemita, le doy la palabra a Osvaldo. Primero lo voy a presentar. Osvaldo Alonso. Bueno, hice un resumen, en todos los casos hicimos un resumen, porque si no tengo que estar mucho rato presentándolos, y la idea es que hablen. Profesor titular de Macroeconomía y Política Económica de la Universidad Nacional del 3 de Febrero y la Universidad Nacional de José C. Paz, ex secretario de Coordinación Económica, ex subsecretario de Industria, expresidente de la Comisión Nacional de Comercio Exterior y actualmente director nacional de Política Comercial Externa. Osvaldo, adelante. Ok. ¿Me escuchan o no? Sí, perfecto. Ahí estamos. Sí. Ahora sí, ahora sí. Bueno, qué alegría verla, qué alegría. Estoy escuchando atentamente a Vivi. Veo además, muchas gracias por supuesto Mariana, Federico que anda por ahí también. Veo algunas caras conocidas, ahí la veo a Angélica, lo veo incluso a Pablo Macía. Bueno, veo algunas fotos, ¿no? Lo veo a Demetrio. Bueno, veo varios viejos conocidos. Yo voy a empezar al revés, ¿saben? Voy a tratar de plantear, para tomar una reflexión, y espero no extenderme más de los 10 minutos que me han planteado. Empezar al revés. Digamos, ¿en dónde está hoy el mundo? ¿En dónde está hoy la región? La verdad que los eventos disruptivos que se han producido este año son notables, porque digo, en el transcurso del año no importa qué institución uno esté siguiendo, datos del Fondo Monetario Internacional, datos de la CEPAL, datos de la UNTAD, datos de la Organización Mundial de Comercio, se ha generado una situación en la cual hay una modificación, ya van 4 modificaciones, de la tasa de crecimiento de la economía mundial, del volumen de comercio, de la pobreza y del empleo. Todo ese escenario se modifica 4 veces. Evento disruptivo en la Argentina, particularmente a partir del mes de marzo.
Pero la verdad que cuando uno sigue la evolución de los últimos años y trata de pensar qué le ha pasado a nuestra región, a Latinoamérica, entre el periodo 2013-2014 al 2019, la tasa de crecimiento en Latinoamérica en promedio fue del 0,4%. 0,4%. Si uno mira el periodo anterior es 2007, incluso ahí tuviste en el 2008-2009 la crisis financiera internacional, hasta el 2014 la tasa de crecimiento promedio de Latinoamérica fue del 3,5%. Ya Latinoamérica ya venía mostrando una ralentización notable en su tasa de crecimiento con todo lo que esto implica, ¿no? O sea, todo lo que implica en términos de generación de valor, de generación de empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Algo nos estaba pasando. ¿A esto qué le puedo sumar? Yo le puedo sumar que a partir del año 2014 también el proceso de endeudamiento de Latinoamérica ha sido notable. En el caso argentino, después si quieren puedo hacer alguna referencia, pero creo que no hace falta, pero en promedio toda nuestra región, toda Latinoamérica tuvo un aumento de 15 puntos de PBI. Países como la Argentina, 90% de su PBI de deuda. El mismo peligro. ¿Por qué hago esta pequeña reflexión? Y bueno, porque evidentemente digo, no hay mejor laboratorio para la economía que la historia. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que los países, en alguna medida, tienen que definir tres cosas. Lo primero que define un país es un modelo de acumulación. Esto quiere decir, ¿cuál es el modelo de producción? Bienes y servicios. Consecuentemente surge un modelo de distribución del ingreso y esto está correlacionado con el modelo de inserción internacional. Y los tres, en alguna medida, están absolutamente correlacionados, ¿no? O sea que periodos donde hay cierta concepción de la política pública, uno puede mostrar ciertas tasas de crecimiento. Hay periodos donde hay otro tipo de concepción que es antagónica y ahí se vuelve a ver la ralentización de la economía. Y además, digo, no es menor que el endeudamiento que ha tenido América Latina haya sido tan importante, y el de Argentina ni hablar. El Instituto de Finanzas Internacionales suizo, no de Moscú, suizo, dice que el nivel de endeudamiento global es de 250 billones de dólares. Este es el nivel de endeudamiento. Estados, empresas y familias. Completo. 250 billones de dólares. ¿Cuál es la mala noticia? La mala noticia es que el Producto Bruto Mundial es de 80 billones de dólares. O sea que el mundo está 3 veces endeudado al valor del PBI mundial. Y la locura de todo esto es que esa estructura de la desmesura de endeudamiento posterior a la crisis del 2008-2009 hace que cuando uno mira las tasas de crecimiento y dice, bueno, ¿cuánto vale el PBI? Bueno, ahí adentro está la retribución del capital y el trabajo. Entonces, cuando uno mira la creación de capital ficticio, por la pérdida de espacio de rentabilidad productiva y la transferencia sobre los sectores financieros, se generan estas burbujas especulativas que después se transfieren sobre las economías en términos reales e impactan el funcionamiento de la sociedad. Brutalmente impactan. Impactan en el sentido de que incluso durante este último periodo, a la sociedad, digamos, porque en definitiva lo que estábamos discutiendo era la construcción de sentido. Y la construcción de sentido en algún punto se había perdido, porque el orden discursivo se vinculaba a asumir ciertos costos en el corto plazo contra una eventual prosperidad en el futuro. O sea que uno tenía ya un proceso de caída de producto. Con la pandemia uno se encuentra que directamente la tasa de contracción del Producto Bruto Mundial está arriba del 5%. Ya estamos, digamos, en niveles similares a la crisis del 29 y en algunos casos, depende cuál es la institución, es mayor la tasa de contracción. Mayor. Entonces uno me dice, bueno, y la Unión Europea, bueno, mira, ahí tenés países que se contraen 10%, 11%, bueno, Latinoamérica ni hablar. Ni hablar, digamos. Vamos a una contracción muy fuerte, un parate del aparato productivo, brutal, no menor. Ese nivel de endeudamiento claramente para Latinoamérica implica poca posibilidad de generar un umbral de resistencia en términos de pensar la política pública por el impacto que tiene en términos fiscales. Y así todo, Latinoamérica,
y la mayoría de sus países está generando paquetes fiscales de intervención muy importantes. Ahora, ¿esto en qué impacta? Bueno, mirá, impacta en el comercio, porque el comercio no gira en el vacío, el comercio está correlacionado con los niveles de producción de los países. Y lo que uno nota ahí claramente es que en marzo la Organización Mundial de Comercio había generado dos escenarios. Un escenario optimista y uno pesimista. El optimista te decía, mira, si esto más o menos vamos a un escenario de recuperación, el comercio mundial va a caer 13%. Y si estamos en un escenario pesimista, un 32%. Bueno, al día de hoy la contracción del comercio mundial es del 18%. ¿Está claro? Bien, ok. ¿Esto es grave? Bueno, es muy grave, porque claramente, digo, si uno mira a Estados Unidos, Unión Europea y China, es el 64% de la economía mundial, ¿no? Digamos, con lo cual te transfieren todo el problema. Te transfieren absolutamente todo el problema. Ahora, a Latinoamérica esto le genera un problema adicional, este problema de contracción del aparato productivo, pérdida de empleo, pérdida de densidad en la masa salarial, problemas de absorción interna, problemas de generación de empleo. Y sobre los 620 millones de habitantes que tiene Latinoamérica, tenés 215 millones de pobres. Y de esos 215 millones de pobres, hoy tenés 73 millones en pobreza extrema. O sea, gente que no puede sobrevivir sistémicamente. Ahora, ¿por qué planteo esto? Porque digo, cuando uno mira, en principio, los datos, y mira su propia región, y estas cuestiones antagónicas de pensar cómo hago con mi relacionamiento externo, en el cual durante mucho tiempo, digamos, te plantearon que no había nada mejor para recibir inversiones, que tener una apertura absolutamente restricta, que esto iba a llevar a, entre otras cosas, a mejorar la estructura de exportaciones, la generación de divisas, etcétera, etcétera, etcétera. Luego tenía ahí un correlato que tenía la lógica, era una lógica decimonónica, era la lógica de la ventaja comparativa. El problema es que en el medio apareció la movilidad del capital y aparecieron a través de la crisis las grandes empresas. O sea, tuviste movimiento de capital y por lo tanto, en la medida que los espacios de rentabilidad se van clausurando, una transferencia sobre los sectores financieros. Entonces Latinoamérica está ahí, tiene que pensar qué va a hacer para adelante. ¿Por qué tiene que pensar lo que va a hacer para adelante? Porque la verdad, esto no es un ciclo común. Digamos, la verdad que los que estudiaban ciclos económicos, desde Marx a Kondratiev, desde Schumpeter a Minsky, digo, autores, digamos, que lo pueden ver por derecha o por izquierda, hablaban de la inestabilidad del sistema capitalista, ¿no? Con diferentes razones. Y lo que decían era, mira, para adelante el sistema necesita fuga. ¿Qué quería decir que tenía fuga? Bueno, básicamente que la salida tenía una raíz tecnológica. Esa raíz tecnológica te llevaba a modificar el modo de producción y por lo tanto un sistema de innovación sobre productos y procesos. ¿Pero qué necesita para eso? Más mercado. Necesito más mercado, porque en la medida que el vector, cuando tengo un proceso productivo que se modifica, está vinculado al beneficio y yo puedo reducir costos por incremento de productividad, tengo un problema enorme de asimetría en cómo me tengo que relacionar. Enorme. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que vino pasando este año? Hasta el año pasado nadie discutía la política monetaria, no se podía discutir, digamos, la regla era prudencial. Cuidado con la emisión monetaria. Lo fiscal ni hablar. Lo fiscal era una cuestión de intocable, ¿no? Bueno, hoy nadie discute esas dos cosas, están fuera de agenda. Nadie discute, ¿no? Vos mirás la Unión Europea, 750.000 millones de euros en subsidios. ¿Está? Digo, con lo cual, digo, y así podría seguir dándote datos, eso no se discute. Ahora, hay algo que si vos podés plantearlo, y lo dijo Acevedo antes de irse del OMC, y lo dijo claramente, lo que no hay que hacer es cerrar mercado. Claro, ok. ¿Qué me quiere decir con que no hay que cerrar mercado? Porque la verdad, digo, cuando uno mira esto y dice, vos necesitas una fuga hacia adelante, tenés una disfunción notable en la economía real, los impactos que vos tenés en los países desarrollados hacen que vos veas que tenés una maraña de subsidios en la producción industrial y en la producción agropecuaria. Y además tenés una guerra arancelaria abierta, brutal,
Estados Unidos, China, no hace falta que nos explayemos sobre esto, Estados Unidos utilizando el artículo 21 del GATT con seguridad nacional, la Unión Europea, por supuesto, juega con el nuevo plan de la nueva economía industrial europea, y nosotros estamos, en alguna medida, entrando en una discusión donde todo el mundo, al norte del Río Bravo, Europa, todo el mundo, está con suba de aranceles, con medidas para arancelarias, estamos yendo a una discusión abierta para reducción progresiva de aranceles, siendo el arancel. Y no porque uno quiera no quiera discutir cuestiones comerciales. Pero el arancel por antonomasia es el instrumento fundamental de desarrollo industrial. Digo, la historia me exime de esta discusión. Me exime de esa discusión, ¿no? Pero, en principio, lo que ha pasado es que, bueno, el acuerdo implica que vos tenés en alguna medida que tener un mercado abierto, ¿no? Ahora, ¿qué nos ha pasado con esto? Bueno, no ha pasado nada de los mitos que han sucedido y que se han instalado en la sociedad. Y esos mitos tenían que ver con que en la medida que nosotros teníamos apertura y un relacionamiento con el resto del mundo, íbamos a poder no solo diversificar exportaciones, íbamos a recibir inversión extranjera directa, íbamos a tener impactos positivos sobre los niveles de empleo y además íbamos a recibir transferencia de tecnología y no teníamos que preocuparnos por hacer esa curva de aprendizaje. Ahora, el problema es que si uno mira las estadísticas, nada de esto aparece. Nada de esto aparece. Estás entonces en una situación en la cual esto amerita de mínima comenzar a reflexionar qué hacemos con los espacios de integración regional, porque incluso creo que Vivi ahí lo planteó, porque yo tomé nota, digo, la verdad que uno se podría ir. Hemos tenido la LAD, derivó en la LADI, el mercado común centroamericano, el pacto andino, pero bueno, digamos, la verdad que hay una parte de Latinoamérica que mira para el Pacífico, la otra parte que mira para Asia y otra parte que mira para Europa, y sacamos de agenda, digamos, lo que deberíamos hacer como región. Y esto lo planteo como ciudadano, lo planteo como ciudadano y como docente. ¿Que es un camino fácil? No, es un camino complejísimo, porque los países latinoamericanos tienen ciclos diferentes. Ahora, en vez de preocuparnos por dar una discusión profunda, de ver el problema de las asimetrías, de que son las mismas asimetrías que podés tener entre Latinoamérica y la Unión Europea, por ejemplo, estamos discutiendo, digamos, cómo hacemos para bajar un sistema arancelario, porque en alguna medida tendrá un impacto de inversión. Lo que uno ve es que todo esto es al revés, ¿no? Es el momento donde tenés más medidas antidumping colocadas, más medidas de salvaguardia colocadas y cierres, más medidas protectivas para arancelaria. Y el Mercosur, la Argentina, está, entre otros bloques, discutiendo, digamos, qué haces frente a un acuerdo megarregional. ¿En qué contexto? En el contexto donde el mundo se contrajo, en el contexto donde tenés reducción de empleo y crecimiento de la pobreza y destrucción del aparato productivo. Y ahí Vivi lo planteó, y yo en esto estoy de acuerdo. Esto lo que hace es consolidar la primarización de la economía. Porque ni siquiera, digamos, hay un doble estándar discursivo. La Unión Europea te plantea que los acuerdos tienen que ver con, entre otras cosas, con la especialización, ¿no? Entre otras cosas te lo plantea, y te lo plantea abiertamente. Ahora, se quedaron con el principio precautorio, o sea, con la sospecha no entra nada. Te llenaron de cupos. O sea, si vos tenés ventaja, si algo tenía Latinoamérica, si algo tenía Uruguay en su historia, o lo tenía la Argentina, era algo vinculado al sector agropecuario, ¿no? Me parece. Ahora, las medidas sanitarias y fitosanitarias implican que va a ser muy difícil. La Argentina, en la década del 30 del año pasado, ustedes se van a acordar, existió algo que se llamaba el Pacto Roca-Runciman. El Pacto Roca-Runciman, entre otras cosas, a la Argentina, en ese acuerdo con Inglaterra, le daba una cuota de 390.000 toneladas de carne. La Unión Europea le da a los 4 países del Mercosur 99.000 toneladas. ¿Está? Digo, ¿quieren que siga con las cuotas? Ahora, yo tengo un cronograma de desgravación violento.
de acá a 10 años, pero a 2, a 3, a 5 tengo que ir con un cronograma. Y además, no es que solo discuto esto, ya lo planteó Vivi, discutís servicios, discutís inversiones, discutís compras públicas, discutís medidas sanitarias y fitosanitarias, discutís propiedad intelectual, discutís comercio electrónico. La avanzada que hay sobre comercio electrónico es notable. Porque como no hay un acuerdo multilateral y existe algo que se llama moratoria, lo que te están pidiendo es que vos delegues, que nunca, que renuncies a cobrar cualquier tipo de tasa aduanera al contenido que hay en comercio electrónico. O sea, pregúntenme quiénes son los países que están ahí. Digo, está claro, digamos, y la India que le dice, no, mirá, hasta que no discutamos los problemas que no se solucionaron en la ronda de Doha, no vamos a discutir comercio. Pero bueno, digo, este es el mundo en el cual estamos. Ahora, lo que está claro es que la situación mundial es compleja. ¿Hacia dónde vamos? Yo no lo sé. Hegel decía que el concepto sin intuición es vacío y la intuición sin concepto es ciega. Por lo cual yo diría, todos nosotros tenemos conceptos, seguro. Algunas cuestiones podemos estar de acuerdo, otras no, pero en términos intuitivos yo diría que Latinoamérica enfrenta una situación de vulnerabilidad notable. Vulnerabilidad notable. Y esto tiene que ver con esto, con lo que planteé antes y con los datos. Si en el 2005 vos dijiste que no al ALCA, entre otras cosas, lo dijiste porque tuviste en cuenta la simetría que Prebisch hace 60 años, más allá de su recorrido, dijo, cuidado, porque hay una lógica ahí detrás, que es el problema de asimetrías y productividades. En la medida que las productividades se mueven, se da la estructura jerárquica a nivel internacional. Ahora, estoy en un movimiento geopolítico donde tenés a Inglaterra con el Brexit saliendo de la Unión Europea, que arma por un lado. Tenés China con la franja y la ruta de la seda, y con todo lo que viene ahí, el RCEP, etcétera, etcétera. Tenés la Unión Europea, todo juega. Ahora, nadie, ninguno abre su mercado. Nadie. Entonces, lo que veo es, cuando miro los resultados, digo, y reitero esto, los resultados lo que me están diciendo es que no hay nada de lo que me dijeron que iba a suceder que va a suceder. Y nosotros tenemos una obligación simple, que es dar debates. Porque nosotros no podemos condenar a los pueblos a las derrotas permanentes. No lo podemos hacer. Tenemos que tener un análisis de impacto, de costo y beneficio de todas las cosas que se ponen en juego. Las cosas que se ponen en juego no solo es la apertura del mercado. Son modelos que pueden terminar siendo extractivistas y pueden consolidar nuevamente Latinoamérica, digamos, en el siglo XIX. En un escenario donde vos no sabés para adelante cómo va a rebotar la economía. Hasta el momento te están diciendo a fines del 2021 vas a estar más o menos como en el 2019. ¿Cómo? Y en el 2019 estaba como en el 2015. Ahora, el problema que tenemos que en el medio, digamos, estamos afectando el bienestar de la sociedad, estamos afectando la reproducción de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de nuestras patrias. Entonces me parece que llega el momento de, honestamente, tener que soportar las discusiones que tenemos que dar. Honestamente, que dar. Yo no creo que en un momento donde no hay calma sistémica tengamos que dar discusiones de libre comercio por todos lados. No lo creo, pero esto es una apreciación personal. No creo. No creo que en un momento en el cual el mundo está atravesando una situación tan complicada y que no termina, en principio, de tener un vector de cuál es la trayectoria que va a seguir, tengamos que seguir discutiendo este tipo de cosas. Me parece que es el momento de parar y reflexionar y de empezar a mirar para adentro y discutir lo que no queremos discutir. Discutir la coordinación de políticas macroeconómicas, de políticas productivas, de políticas ambientales. Tenemos que rediscutir todo eso. Y también teniendo en cuenta las asimetrías que existen intra-Latinoamérica. Con lo cual me parece que ese es el espacio que va a estar abierto y que debería estar abierto, y serían los marcos. Por eso es tan importante la participación política y de la sociedad civil, para poder quebrar la pobreza argumentativa que ha condenado a muchísima gente a la situación de tener en alguna medida que atravesar impactos en sus
vidas personales tan espantosas. No me quiero exceder, en realidad podría charlar un rato más, pero no quiero excederme, Mariana, creo que me excedí un poco. No más que Vivi. Y me gustaría en todo caso sí abrir alguna discusión o por lo menos charlar. Estoy muy agradecido que me hayan escuchado estos minutos. Mariana, muchas gracias. Lo mismo para Vivi, lo mismo para los amigos y amigas que están por ahí. Bueno, muchas gracias, Osvaldo. Seguimos acumulando densidad de reflexión. Van a tener igual, como les dije por ahí, una segunda vuelta para responder preguntas y profundizar en algunos temas que crean que hay que seguir reflexionando desde el observatorio. Estamos haciendo todos los esfuerzos para promover estos debates también, y me dan cada diálogo una agenda de temas para los ciclos que vendrán después de este. Voy a pasarle ahora la palabra a Ged. Antes lo voy a presentar, querido compañero. Ged Jacobsen es doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad de San Pablo, trabaja como especialista en cooperación y relaciones internacionales para organizaciones sindicales, para la Fundación Perseu Abramo y para el Partido de los Trabajadores de Brasil, entre otras cosas. Un gran luchador, querido compañero, adelante. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todas las compañeras y compañeros. Muy agradecido por la invitación. Muy alegre también por verificar entre los que nos asisten varios amigos de muchos años con quien compartimos estos debates muchas veces. Y pido disculpas por mi portuñol, pero creo que, bueno, que quizás sea el idioma del futuro de nuestra región, a pesar que el español es mucho más bonito. Yo quería mencionar, quería trabajar dos temas en el tiempo previsto para apuntar algunas contradicciones en el campo político de la derecha, pero que a pesar de contradicciones, en la verdad apuntan para una estrategia. Y estoy hablando, obviamente, de una perspectiva brasileña. No oso discutir lo que piensan los uruguayos o el gobierno argentino y paraguayo y otros de América del Sur. Esos dos temas son básicamente la suspensión del UNASUR por iniciativa principalmente de los gobiernos de extrema derecha, pero de la derecha, digamos, y las negociaciones del acuerdo Mercosur-Unión Europea, que a mí me parece una nueva ALCA, porque el contenido y la agenda es exactamente la misma que rechazamos a tantos años pasados y que no logramos nos movilizar en contra en este momento. ¿Qué cambió para que la derecha tuviera la actitud que tuve en contra del UNASUR? Porque vamos a reconocer que ni la idea de la creación del UNASUR o mismo la creación del Mercosur no fue exclusivamente de la izquierda. El Mercosur fueron los 4 gobiernos de derecha en la época, Menem en Argentina, Collor de Mello en Brasil, y los presidentes de Uruguay y Paraguay en la época, que no tenían nada de izquierda. Pero, y lo mismo en relación al UNASUR, que tuve el apoyo, por ejemplo, de Alejandro Toledo, el presidente peruano, que auspició inclusive un encuentro importante en Lima, en aquella época. Tuve la participación de Álvaro Uribe, que era, digamos, la derecha más dura en nuestro continente. Los diferentes presidentes paraguayos, Carlos Mesa, que ahora concurre a la elección en Bolivia, en segundo puesto.
Enfim, pero a esquerda assumiu estes processos de integração, intentando dar-lhe um conteúdo diferente de lo que movia os interesses empresariais e os interesses econômicos da direita em sua época anterior, que era basicamente interesse de empresas multinacionais, de poder beneficiar-se de bajos aranceles, no caso do Mercosul, de, vamos dizer, regras de inversão, de poder se acomodar geograficamente, principalmente o setor automobil. Enfim, o que classificaríamos tranquilamente, se assim o quisermos, como uma política neoliberal. Ou seja, de vários componentes de lo que conhecemos como neoliberalismo. Mas mesmo assim, o movimento sindical se dispôs a debater e incidir sobre o processo, a esquerda também, acá em Brasil e nos demais países, e se buscou cambiar este processo, particularmente do Mercosul, com uma série de iniciativas sociais, seja o Estatuto Social, e seja o FOSEM, que foi uma iniciativa muito importante para equilibrar um pouco melhor as coisas entre os 4 países, muito assimétricos, uns em relação a outros. Enfim, e o UNASUR também tinha um interesse empresarial forte, que era inicialmente el IRSA, depois cambiou o nome para o COSIPLAN, a possibilidade de uma integração energética, explotação dos recursos naturais, obras de infraestrutura, enfim, havia vários interesses em jogo aí. Pero isto não foi suficiente para impedir que simplesmente destroçaram o UNASUR. Está formalmente aí, pero em la prática, na verdade, não existe. Ao menos está dormindo por hora. Ojalá se pueda recuperar esta ideia no futuro, com toda a sua dimensão política e a estratégia que existia de transformar o Mercosul em o vector econômico e comercial do continente sul-americano. E as razões para a esquerda apoiar estes processos são óbvios, ou seja, o poder de bloco como o bloco de América do Sul é obviamente muito diferente do poder de cada de nossos países individualmente e mesmo do próprio Mercosul enquanto uma sub-região, vamos dizer assim. Por lo tanto, foi projeto muito correto. Además, nós em la izquierda também, no movimento social, hablamos muito sobre a integração de los pueblos, ¿no? Que essa é a verdadeira integração. Pero a integração de los pueblos sem infraestrutura, em la prática, não existe. Para dar exemplo, estado vecino de Bolívia, em la Amazônia brasileira, Rondônia, para ir de avião da capital de Rondônia, Porto Velho, hacia La Paz, há que passar por São Paulo. Porque não há bueno, é possível ir de Porto Velho a cidades bolivianas, pero para chegar a La Paz, por exemplo, é muito mais difícil, toma vários dias e viagem muito largo, enfim. Ou seja, havia uma série de possibilidades aí. Que na ocasião do auge do UNASUR involucrava a participação de várias empresas construtoras brasileiras que foram praticamente destroçadas também. E destroçadas não por coincidência, com a ajuda do Departamento de Estado de Justiça dos Estados Unidos. Ou seja, não há como negar a ingerência externa neste processo. Não vou debater a responsabilidade que essas empresas brasileiras tiveram,
con propinas, con sobornos o prácticas antiéticas para lograr avanzar con sus negocios. Pero en la verdad, eran empresas que contribuían muchísimo para la ingeniería nacional, y Brasil era uno de los pocos, si no el único, que tenía este tipo de estructura capaz de operar fuera de nuestras fronteras con construcción de plantas energéticas, de carreteras, en fin, de una serie de necesidades infraestructurales. Entonces, la pregunta que se cabe hacer es, bueno, ¿por qué la extrema derecha, los gobiernos como el brasileño, como el peruano, como el colombiano, el paraguayo y otros, el chileno y otros, fueron tan hostiles a UNASUR? Porque tienen otro proyecto de integración o de relaciones, no es ni de integración, es de subordinación a otras fuentes económicas. Y cuando voy a comentar sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea, voy a apuntar un poco para eso. Se verifica incluso que algunos otros acuerdos subregionales en nuestro continente suramericano tampoco van a cualquier lugar. Lo que pasa hoy en la parcería del Pacífico, por ejemplo, nada especial. La comunidad andina, una crisis desde que Venezuela se retiró para juntarse. Y el propio Mercosur tampoco avanza desde el punto de vista comercial y económico en los años recientes. ¿Por qué? Porque la estrategia como cambió radicalmente, que es de fortalecer el agronegocio y de establecer una relación muy estrecha, no solamente política, pero comercial con Estados Unidos. Eso está muy claro. Los empresarios brasileños no lo esconden y el gobierno mucho menos. Incluso haciendo una serie de favores electorales a su gran amigo Donald Trump en este proceso electoral. Brasil, por ejemplo, va a importar etanol de Estados Unidos. Brasil necesita importar etanol de quien sea con este canavial enorme que tenemos. No hace sentido. Ellos aumentan los aranceles del acero y del aluminio y no hay una queja. Es impresionante lo que hacen y lo que pasa. Si miramos el acuerdo negociado entre la Unión Europea y Mercosur, vemos nuevamente los mismos perjuicios que denunciábamos en la época de las negociaciones del área de libre comercio de las Américas. Porque la agenda es la misma. O sea, bueno, y peor, porque en el ALCA aún estaba prevista una discusión sobre aranceles de agricultura, de industria, servicios y otras cosas. Pero a pesar que el acuerdo Mercosur-Unión Europea no tiene transparencia ninguna, que no sabemos exactamente lo que fue negociado sabemos algunos rumores, al menos aquí en Brasil, pero no conocemos la íntegra de lo que fue negociado en términos de plazos, en términos de valores, de aranceles y desgravación y todo eso. Pero lo demás es la misma agenda. Servicios, compras públicas, propiedad intelectual,
inversiones, protección a la inversión, todo lo que no tiene nada que ver con comercio. Son políticas económicas, obviamente, pero que no tienen nada que ver con comercio. Y quien dice eso no se llama Kjell Jacobsen. Quien dice eso, que no se debe mezclar las cosas, es un librecambista muy conocido, Jagdish Bhagwati, profesor universitario en Estados Unidos, que decía: si queremos beneficiarnos del comercio, hay que negociar industria por industria, agricultura por agricultura y servicios por servicios. Y no como se produjo en este acuerdo Mercosur-Unión Europea, a donde se beneficia Europa en el sector industrial de una manera tremenda, que ya tenían 80% de su agenda de exportación hacia el Mercosur compuesto por productos industriales, y esto va a alcanzar, imagino, 100% ahora, o quizá van a dividir con los servicios europeos y otros temas. Y nosotros, que ya vendíamos, já teníamos 80% de la pauta de exportaciones compuesto por produtos primários, vamos a ganar algunas cotas de carne y quizá otras cositas. Cotas, no un debate sobre libre comercio de productos agrícolas con la Unión Europea, pero una ampliación de cotas. Me pregunto, ¿es necesario hacer un acuerdo con esta dimensión para discutir vender un poco más de carne brasileña, bueno, quizá de la región toda, a Europa? Me parece, digamos, una muy mala negociación. Sin hablar de los otros temas no comerciales. Porque, por ejemplo, compras públicas sempre foi uma possibilidade para induzir desarrollo local, seja a nível nacional, seja a nível estadual ou a nível municipal, em nosso caso. E agora isto vai se oferecer a qualquer empresa europeia quando se necessite construir uma escola em São Paulo ou coisas semelhantes, se lhes interessa, não? Lo mismo en relación a la propiedad intelectual. Una broma aquí. Aquí hay un trago muy malo que se llama coñac, que no es hecho de uvas, es hecho de otra cosa, pero lo disfrazan como si fuera un coñac. Y se conoce coñac Palinha, coñac Dreyer y otros, que inclusive pertenecem, algumas dessas bebidas, desses tragos, a empresas multinacionais, europeias incluso, pero que não vão mais poder se chamar de conhaque, porque a propriedade intelectual do conhaque pertence à região de Cognac, em França, e o que se produz de bebida alcoólica fuerte de aí. O sea, hay cosas impresionantes en este acuerdo. Y el Mercosur se prepara para, bueno, está en negociación con otras regiones, con otros países como Sur Corea, Singapur, que son países industrializados también. O sea, hay una intención muy clara de fomentar la negociación comercial con países industrializados, comenzando por, en el caso brasileño, por la Unión Europea, enseguida esos dos que mencioné, para llegar en el futuro temprano a un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Este es el sueño de los empresarios brasileños y del actual gobierno también, sin ninguna duda. Y es vamos a decir, una ingenuidad no solamente política, económica, impresionante, porque ellos piensan que solamente ellos tienen la voluntad de negociar,
que la otra parte también lo tiene, voluntad de negociar y conceder beneficios. Y la realidad, principalmente, que Oswaldo mencionó muy bien, en un ambiente totalmente asimétrico, eso no es verdad. Eso no ocurre en la realidad. Entonces, vamos a profundizar nuestra submisión a estas áreas desarrolladas industrialmente y como la Unión Europea y Estados Unidos, si llega a un acuerdo futuro como lo quieren, sin, digamos, destruyendo el poco que resta de la industria brasileña, que ya está muy mal hace varios años y que viene decayendo en su importancia en el PBI de nuestro país y también como empleador y todo eso. O sea, el sueño de los neoliberales de una integración subordinada a las grandes cadenas globales, que además están cambiando de política, hay que mencionar esto también, no se sabe aún hacia dónde, pero la pandemia apunta a algunas pistas en relación a esto, en la necesidad de que algunas cadenas tienen de tener una producción más cercana de sus áreas de montaje para no depender tanto de productores lejanos, como China, por ejemplo. La pandemia demostró muy eso, con el tema de las mascarillas, el tema de los respiradores, los insumos médicos. Pero recientemente el presidente de la Volkswagen de Brasil comentó que era mejor tener la producción de autopartes en Brasil, o cercano de Brasil, en el Mercosur en este caso, que depender de la importación de otros continentes, porque vamos a decir, el fornecimiento no era seguro. Y esto también se verificó en otros sectores a partir de la pandemia. Por ejemplo, en Brasil hace falta ahora material de, no sé cómo se dice esto en español, pero cajas de papelón, en fin, embalajes para vender los productos que no se logra importar la necesidad que tenemos. En fin, yo menciono esos dos factores para apuntar aparentes contradicciones de la extrema derecha, pero que apuntan en la verdad para una inserción subordinada, no en la globalización total, pero en la relación particular con la mayor economía del mundo todavía, que son los Estados Unidos. Y digo eso no porque sea antiamericano, anti-yankee o cosas del género, solamente a partir de la constatación de la realidad de los hechos y lo que está pasando en mi país en los días de hoy, que es muy triste. Gracias. Bueno, muchas gracias, Gel, y además muchas gracias por el esfuerzo de hablar en casi perfecto castellano. Gracias de verdad. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Zoe estás tomando las preguntas, ¿no? Yo quería hacer algunas preguntas para disparar la discusión. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a hacer una pregunta a cada uno para encaminar un poquito algunos temas. Zoe lee las preguntas que estuvo tomando, y antes de que ustedes respondan, le doy la palabra a Andrés Larisgoitía, que pidió breve, Andrés, eso sí, y después y presentate también para quienes no te conocen, y después damos una segunda vuelta para que respondan, profundicen, etc. ¿Está Vivi por ahí? Sí, no, porque tenía una pregunta para vos, si no estabas te la hacía más tarde. Estoy, y mejor si me la haces al principio porque estamos como llegando al límite
la capacidad... Si no, puede responder la nena, no hay problema, no la vamos Ya de todo lo que debe haber escuchado, ya creo que debe poder responder. No, el tema de la cuestión que siempre hablamos de la integración productiva, ¿no? Porque vos hablaste de en la etapa anterior del programa de trabajo de 2006, que salió en el encuentro que fue los antecedentes de la cumbre social y el programa de integración productiva, etcétera. Pero ahí, en esa etapa, no logramos avanzar en un proyecto común, y la verdad que todo lo que tuvo que ver con la integración productiva tuvo escasa ambición, escaso financiamiento, en fin. ¿Cuáles son las razones estructurales de esa incapacidad del Mercosur de avanzar hacia un proyecto común en términos de integración productiva, ¿no? Que básicamente nosotros lo definimos como diferencias en términos de los modelos de desarrollo. Fernando Porta hace poco dijo ni siquiera había proyectos de desarrollo, no es que no eran convergentes, sino que no había. Bueno, en fin, cada uno tendrá su lectura. A mí me interesaría tener la tuya, y por supuesto de Gel y de Osvaldo, si quieren, yo le pregunto a Vivi porque ella mencionó el tema, pero me parece importante profundizar un poquito más, porque más allá de los cambios que se están dando actualmente, esas razones en algún punto siguen subyacentes, y si queremos pensar un nuevo proyecto, con un cambio de correlación de fuerzas que eventualmente puede suceder en algún momento, esos motivos van a estar. La pregunta Ged, ¿cuál es el margen hoy en Brasil para la resistencia al avance de estos proyectos de inserción subordinada? ¿Y cuáles serían los sectores que podrían o pueden protagonizar esa resistencia hoy en Brasil? Que entiendo que eso ha cambiado bastante en los últimos años. A Osvaldo, tal vez profundizar, si podés, un poquito más en cuáles son las discusiones hoy en la mesa Mercosur sobre el relacionamiento externo, cuál es la posición argentina, porque hay una lectura mediática bastante mentirosa en relación a qué hace o qué no hace Argentina, ¿no? Si se va, se queda, en fin, me gustaría que acá en este espacio podamos tener una versión que no sea la de los medios hegemónicos sobre qué está en tensión, y la verdad sobre la complejidad de la posición argentina en este momento, en un contexto donde el resto de los socios están mirando parte de lo que fue descrito acá. ¿Zoe? Sí. Hay varias preguntas sobre la integración productiva, también lo que mostrabas, así que voy a intentar reducir en algunas pocas preguntas. Damián Peikin le hace una pregunta especialmente a Viviana con el tema de la declaración sobre ambiente en relación al acuerdo Mercosur-Unión Europea del Parlamento Europeo. Así que sería interesante que profundices eso. Después, ¿qué opciones creen que existen, estos para los tres, para consolidar la integración regional en este nuevo contexto? Y una pregunta particular para Osvaldo, también respecto a lo que veníamos hablando de cómo se debería coordinar la política comercial externa con nuestros socios del Mercosur para favorecer la integración productiva. Me parece que no me perdí. Ah, bueno, y acá para Gel, si tenés alguna opinión o información sobre qué política se dará Brasil en relación a esto, con el corredor bioceánico que se mencionó en la última charla. Me parece que... Acá veo una reciente, que ahí mientras vos hablabas apareció, sobre la posibilidad de promover la creación de un mercado de capitales regional para favorecer un modelo de integración productiva e industrial tecnológica. Bueno, Andrés, breve, por favor. Preséntate. Yo soy Andrés Larigoitia, director de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la CTA de los Trabajadores, integrante de la Coordinadora de Centrales Sindicales. Voy a hablar en nombre, en realidad, primero felicitar a todos los expositores, con lo cual coincido, y no voy a empezar a profundizar porque nos llevaría horas seguir profundizando. Simplemente pasar un aviso y contarle a todos los presentes un poco cuál es la estrategia sindical que se ha dado en esta coyuntura, partiendo de un concepto que es que las centrales sindicales de la región, articuladas en la Coordinadora de Centrales Sindicales de CONOSUR, que representa casi al 100% de las centrales de la región, independientemente de su posición ideológica, manifiesta su rechazo a este acuerdo. Pero se ha dado y viene siguiendo el acuerdo desde su inicio de sus negociaciones, así como lo dijo Vivi, venimos involucrados en toda la temática de la integración, en toda la temática del Mercosur, y fundamentalmente tanto en el ALCA como en el acuerdo, como lo fue en el ALCA, como es en el acuerdo de Unión Europea-Mercosur.
Y la estrategia es mantener un marco de unidad como actor social y como sector social con nuestros trabajadores europeos, con la Confederación Europea de Sindicatos. Esta estrategia nos implica buscar espacios. Primero buscamos durante los últimos años fundamentalmente un diálogo, un intento de diálogo con los negociadores. Nos reunimos varias veces con los negociadores, nos prometieron información, nunca nos llegó nada, y acá se confirma el secretismo que tuvo esta negociación y la falta de información que tuvimos, y como dijo Kelch, no accedimos, salvo filtraciones y a escasa gota y algunas inclusive no corroborables, a una información objetiva que nos permita influir sobre el acuerdo. Esa es la diferencia con el ALCA. En el ALCA la información era fluida, con lo cual nosotros pudimos articular un movimiento social y sindical que enfrente la estrategia del ALCA. En este caso no teníamos información confiable, no existía, salvo las filtraciones de algunos compañeros. Y para ser más breve, concretamente, mañana se reúne la coordinadora de sindicales. Hemos acordado con la Confederación Europea de Sindicatos la elaboración de un documento que ya está el borrador, que terminamos del borrador. Mañana vamos a terminar de discutir en movimiento sindical este borrador, que después será entregado a la Confederación Europea de Sindicatos. Acá, como chisme, quiero contar que las cosas cambiaron. Antes recibíamos de los europeos los borradores y nosotros los teníamos que corregir. Hace un par de años cambiamos la estrategia, los borradores los hacemos nosotros y que lo corrijan ellos. Y el último tema que me gustaría aportar: sabemos que hoy la pelota lamentablemente está en Europa. Hoy la resistencia al acuerdo está más por los movimientos ambientalistas, por determinadas cuestiones. Con una visión muy eurocéntrica, porque en realidad cuando escuchamos a los ambientalistas un poco se nos mueve la sangre sureña, porque en realidad hacen toda una presentación que en el fondo estamos de acuerdo, pero lo que en realidad cuestionan es esta autonomía de definir nuestro modelo productivo. Ahí tenemos que ser objetivos. En el fondo, el movimiento sindical defiende la preservación del medio ambiente, defiende la no expansión de la frontera agrícola como se está generando, porque altera nuestro modelo productivo y nuestra historia, pero tampoco nos sumemos alegremente a una crítica eurocéntrica de algunos ambientalistas que así como cuestionan los incendios en Brasil y demás, no cuestionan a Monsanto, que nos vende el glifosato que no pueden vender allá. Entonces es muy parcial la crítica. La estrategia es mantener esta unidad como sector social, buscar alianza con otros sectores sociales que también sean efectivos y desarrollar en la región toda una capacidad de movimientos que discutan y confronten este acuerdo, que no voy a explicar lo negativo que es, y buscar desideologizar este acuerdo con determinados sectores sociales que hoy lo defienden desde un punto de vista ideológico, tratar de plantearle que van a ver afectados sus intereses y su realización, y generar un proceso que, entendiendo la dificultad que tiene la resistencia de este acuerdo en esta coyuntura, nos genere un espacio social fuerte, consolidado, y que en articulación con algunos sectores parlamentarios para generar un espacio de resistencia para que este acuerdo nefasto pueda ser aprobado. Perdón si me extendí demasiado y quería pasar esta información. Bueno, gracias Andrés. Si les parece, podemos ir en el mismo orden de exposiciones del principio. Vivi, antes de que estalle algo por ahí. Sí, están corriendo varios riesgos, la salud, la integridad de la casa, primero que nada, y de la segundo. Bueno, pero quiero agarrarme de lo que acaba de decir Andrés, para también hacer referencia a la pregunta de Damián, creo, sobre la postura del Parlamento Europeo con la declaración de que no aprobaría el acuerdo por las políticas ambientales de Bolsonaro. Y claramente, bueno, yo pertenezco a una organización que es una organización ambientalista, y nosotros somos muy críticos en el mismo sentido que lo comentaba Andrés, sobre la postura europea de darnos lecciones ¿no? Sobre las políticas de nuestros gobiernos, que claramente nosotros súper condenamos la política genocida del gobierno de Bolsonaro contra los territorios y las poblaciones, claramente sí, pero entendemos que es una posición
digamos, un poco cínica, por decirlo con palabras fuertes, de la posición europea, en el sentido de pretender aleccionar y dar falsas soluciones, ¿no? Por ejemplo, como si una vigencia un poco más estricta de las obligaciones del capítulo sobre desarrollo sustentable en el acuerdo fuera la solución para un problema que es sistémico y que tiene que ver con el sistema capitalista de explotación sobre nuestros territorios y nuestras poblaciones, y que no se va a resolver por más que se ponga restricciones a las exportaciones del sector agropecuario o se establezca alguna obligación mayor al capítulo de desarrollo sustentable. Entonces creemos que es una falsa solución que parte de una posición un tanto soberbia, que no se hace cargo que en realidad el instrumento que promueve sistémicamente aporta a la superexplotación de nuestros territorios y nuestras poblaciones, y entonces no resuelve en absoluto el problema de fondo. Y después, respecto a la pregunta que vos hacías, Mariana, y un poco es la pregunta del millón, y ahí hay que también pensar que nosotras y nosotros, desde las fuerzas de izquierda, quizás no hemos dado esa pregunta en clave autocrítica con profundidad, de decir por qué no pudimos avanzar concretamente en implementar los múltiples planes de integración productiva que se formularon. El Mercosur de los 90 no tuvo ninguna dificultad en el desmantelamiento de los sectores industriales cuando se puso, por ejemplo, estoy pensando acá con los pies en el Uruguay, ¿no? Hay barrios enteros de plantas industriales que son esqueletos, ¿no? Que tienen que ver con la implementación del Mercosur de los 90, y ahí el neoliberalismo no tuvo ningún tipo de problema del impacto del proceso de integración en el sector productivo. Claro que cuando se trata de políticas activas de intervención en la producción, tiene que ver con la intervención del Estado y con que el Estado asuma un rol en que existan ganadores y perdedores del sector capitalista, ¿no? Y entonces quizás la ecuación política de nuestros gobiernos haya sido no enfrentarse con algunos capitales en algunas burguesías nacionales y gestionar de otra manera ¿no? los acuerdos políticos que hacían posible la gobernabilidad. Quizás no se dieron discusiones en profundidad sobre un paradigma compartido de integración productiva entre nuestros países, y nos quedamos como en la superficialidad de la formulación programática. No sé, hay como mucha discusión en clave estratégica que es ineludible y necesaria si pensamos en que tenemos que recuperar nuestras discusiones programáticas compartidas desde las izquierdas sobre la integración regional, porque tenemos que mantener nuestras utopías, y porque la verdad es que si pensamos en el desarrollo, no hay desarrollo posible sin la integración regional como un instrumento desde nuestra concepción política como pueblo, ¿no? Entonces, es un poco la pregunta del millón, que yo estoy súper lejos de poder dar respuesta, pero claro que sí es una pregunta necesaria desde nuestros lugares como actores sociales y sobre todo desde las responsabilidades políticas de las fuerzas políticas de izquierda, ¿no? Pero bueno, me disculpo, me voy a dejar quedar escuchándoles, pero voy a apagar la cámara para que no vean Gracias, Vivi, por gracias. acá. Gracias. Osvaldo, vamos a seguir el orden de antes, si les parece. Bueno, ok, sigamos. Voy a tratar de recordar, Mariana, lo que planteaste, porque la verdad me quedé escuchando lo que planteó el final de Gerd y el de Vivi ahora, por si me olvido algo. En principio, sí, antes quiero una pequeña digresión de medio minuto, porque acá el amigo Gerd planteaba que quizás lo que veía era el objetivo, un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Esto me lleva a pensar, ¿se acuerdan de Colin Powell, ¿no? Que fue secretario de Estado, ¿no? En la época, por supuesto, de Bush, hijo. Cuando vino el ALCA le preguntaron, y fue algo que me impactó en su momento, y le preguntaron por qué, digamos, quería el acuerdo de libre comercio de las Américas, y planteó abiertamente que el objetivo para Estados Unidos era garantizar que sus empresas tuvieran control territorial sobre los bienes, la tecnología y el capital del sur al norte. ¿No? Esto es lo que buscaba. Bueno, parece que la historia vuelve. Respecto a la Unión Europea, bueno,
Esta era la pregunta, Mariana, ¿no? Con que me digas así con la cabeza ya me sigo, ¿no? ¿Qué pasaba Era con la Unión más, Europea? no solo Unión Europea, sino la discusión de la Ok. mesa Mercosur sobre relacionamiento externo. Digo, que Bien. donde la Unión Europea es un componente, ¿no? No, la Unión Europea es algo que ya lo encontramos cerrado, ¿no? O sea, toda la discusión estaba cerrada. O sea, te quedaba algo que te decían que era la discusión en términos legales, pero ha sido un proceso de a mí me asombra el nivel de opacidad con el cual se trabajó ese acuerdo. Porque vos hablas con los sectores, y te dicen, no sé, me consultaron al principio, pero después nunca me dijeron más nada. Bueno, este es el resultado, ¿no? El resultado es que fue un acuerdo cerrado. Un acuerdo cerrado donde se consultó a la sociedad. Se cerró desgravación arancelaria, se otorgó principio precautorio, se dio trato nacional, renunciaste a cobrar derechos de exportación a cualquier producto que vaya hacia la Unión Europea, respetaste todas las indicaciones geográficas, con lo cual digo, esto va a tener también impactos comerciales bastante importantes. Las medidas sanitarias y fitosanitarias son durísimas, no se ha discutido el nivel de subsidio sobre aquellas cuestiones sobre las cuales países como el nuestro tienen en principio una productividad elevada y podría a través de esas ventajas competir abiertamente. Tampoco. Es un proyecto que, la verdad, si yo lo miro como ciudadano y lo miro como un docente universitario, no me cierra por ningún lado. Podría decir muchas otras cosas, pero lo más asombroso tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso, porque aparte se han discutido todas estas cosas que ya han planteado. Y lo más notable es que hemos renunciado, la Argentina ha renunciado, y digo del Mercosur también, al trato especial y diferenciado, a pedir preferencias fijas, a pedir la cláusula de habilitación. Entonces está todo el mundo queriendo tener ofensividades del 96-98% de todo el universo productivo, y es demencial. Y la verdad que, más allá de que el sistema multilateral esté absolutamente dañado, esté obturado, solución de controversias, empiecen a jugar los hegemones o los que están en la disputa por fuera, el mundo tenía, o por lo menos la parte emergente, un instrumento muy importante ahí que era este trato especial y diferenciado. Renunciamos a eso. ¿Qué le queda en cola de impresión? Y le quedan cosas muy duras, muy duras. Le queda Corea, le queda Singapur. Singapur, digamos, tiene toda su estructura arancelaria en cero. Todo. Hay 8 de 10.250 posiciones arancelarias que hay, solamente en 8 tienen arancel. Es un hub logístico, digamos. Básicamente por su posición, y el puerto de Singapur es el segundo puerto más grande del mundo en movimiento de volumen. Genera más por su sector externo que en la absorción doméstica. Tiene un PBI per cápita de $65.000. Bueno, quieren discutir libre comercio con Singapur. ¿Querés discutir libre comercio con Vietnam? Bueno, tenés 250 parques industriales con un salario de $120. ¿Sigo? ¿Querés discutir con la India? ¿Vieron la estructura arancelaria de la India? 100%, 200%, no negocia. Vos decís, vas a negociar con Corea, y Corea que te dice, mirá, el sector agropecuario yo no lo abro en la discusión. Bueno, entonces, ¿qué vamos a discutir? ¿Qué es lo que vamos a discutir? Digamos, o sea, yo te digo, bueno, está bien, que Samsung me venda todos los celulares del planeta, no hay problema. Ahora, ¿qué te voy a vender yo? No, bueno, no puedes venderme nada porque yo el sector agropecuario no te lo hago. Bueno, esto es lo que está pasando. Ahora, ¿qué es lo que me parece? Que hay un dogmatismo notable. Y hay otros tantos acuerdos. Y el dogmatismo tiene que ver con esto. Tiene que ver que las negociaciones son absolutamente asimétricas, pero tremendamente asimétricas. Gil hablaba de lo que había hecho Estados Unidos a través del sistema arancelario. No, pero bueno, es Estados Unidos, no es la Argentina. ¿No? Le puso 25% a socios, entre comillas, en acero a México y a Canadá. A Brasil también le puso medidas. Le acaba de poner hoy sobre láminas de acero un antidumping. ¿Está? Se lo puso a Canadá.
tiene una cláusula de salvaguardia, la firma de Trump para la industria automotriz. Cuidado. En el acuerdo con México, Estados Unidos le dijo a México, y México lo firma, que tiene tasa de crecimiento vegetativo hace muchos años, lo firma, que para poder México exportarle un auto a Estados Unidos, tiene que tener un salario por hora de $16. Si ustedes me traen un mexicano, obrero mexicano, que cobre $16 la hora, digo, la verdad, me retiro. No hay. ¿Está claro? Digo, ahora el mercado tiene que estar abierto. Digo, reitero, Mariana, Unión Europea, una opacidad notable. Creo que sí, ahí hay un tema de doble discurso, hay un doble estándar violento, todo indicaría, no porque tenga información, pero todo indicaría por el seguimiento que uno hace que Francia ya vota negativamente y Alemania, si vota negativamente, se cae el acuerdo, porque lo que dicen incluso es que es un acuerdo perjudicial para la Unión Europea, notable. O sea que en ese punto se caería. Ahora, nos quedan un montón de cosas. Bueno, nosotros vamos a ir a discutir, no nos vamos a ir de la mesa, vamos a discutir, pero vamos a discutir pensando, digamos, mirá, este es el escenario en el cual te movés, el escenario es muy complejo, y la verdad, repito, reitero, no sometamos a nuestra sociedad a una derrota de la cual, digamos, podemos poner en riesgo criterios tan importantes para nosotros como la propia democracia. El riesgo democrático en la medida que todos estos acuerdos, a través de los sectores que tienen alta dinámica y aprueban, nos pueden llevar a una situación de riesgo muy, muy complicado. Y además son cuestiones que no vamos a recuperar. Por supuesto que hay otros tantos acuerdos, pero no me quiero extender, en alguna medida podemos charlarlo en otro momento. Dale, Mariana. ¿Estamos? Muchísimas gracias. Gel. Sí, no, creo que 2, 3 comentarios solamente. Primero sobre la más fácil, aparentemente, sobre el tema del corredor oceánico que fue mencionado. Bueno, el gobierno brasileño, principalmente en los días de hoy, no tiene la menor posibilidad, capacidad, en cuanto con recursos públicos, de financiar una obra con esta dimensión. Pero parece que es una obra de bastante interés por parte de China. Por lo tanto, podría ocurrir un ofrecimiento de una financiación por ahí. Pero ahí también hay un problema político. Acabé no mencionando, pero pretendía mencionar en mi exposición, cómo la extrema derecha ideologizó todo este proceso de comercio, de la integración y todo más. O sea, la actitud en contra del UNASUR tiene este componente también. Y ahí ellos viven, el gobierno Bolsonaro vive una contradicción tremenda, porque quiere acercarse a Estados Unidos, y Estados Unidos le cobra oponerse a China. Al mismo tiempo, China es el mayor parceiro comercial que Brasil tiene hoy en día, principalmente comprando nuestros productos primarios, minerías, soya, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el debate se ubicaría un poco en relación a esto, pero iniciativa de recursos públicos o mismo privados de Brasil para construir este corredor, no lo veo como algo que pueda ocurrir a corto plazo, de ninguna manera. La segunda cuestión son las posibilidades. Alguien pregunta sobre la posible aplicación provisional del acuerdo de Unión Europea por parte de Brasil. No, eso me parece lo más difícil, porque justamente el tema ambiental que Andrés mencionó se refiere particularmente a la Amazonía, la persecución a los pueblos indígenas, las quemadas y todo esto que está pasando, que la verdad, vamos a decir, afecta muchísimo la opinión pública europea, pero tiene un componente proteccionista también. Es una buena justificativa
para los países que no quieren acuerdo agrícola con el Mercosur y con Brasil en particular. O sea, por eso que já é um mau negócio negociar temas agrícolas por temas industriais, porque em los temas industriais ou se gana ou se perde, mas normalmente se gana e se gana de uma forma previsível por tempo largo, enquanto que no sector agrícola depende de vários fatores. Este ano todo marcha bem, por exemplo, pode marchar bem, os preços estão ganhando, mas no ano próximo pode haver uma crise climática, pode haver uma especulação particular com os commodities e se perde o que se negociou inicialmente. Por isso que incluso que se defende que deveria haver negociações uno por uno, ou seja, indústria por indústria, agricultura por agricultura, que isto poderia eventualmente levar a outro resultado. Quem pode resistir em Brasil a isto? Bueno, em primeiro lugar, vamos dizer, ator importante é o movimento sindical. Segundo, o movimento Sin Tierra, os campesinos. Terceiro, uma série de organizações sociais, ONGs, principalmente neste campo ambiental, de combate à pobreza e de vários outros setores. Mas há que reconhecer uma outra contradição. Estou lleno de contradições hoje. Quando estabelecemos a luta contra o ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas, em Brasil foi relativamente fácil de involucrar a sociedade, porque havia sentimento e a opinião pública de que as coisas que vêm de Estados Unidos não são coisas boas. Isso é algo que foi construído em vários setores da opinião pública a lo largo de anos. Pero com a Europa não. Então, vamos dizer, os gringos são os brutos que querem imponer, que apoiaram a ditadura e tudo isso. E os europeus são os gentlemen, os educados, os delicados, enquanto que o conteúdo é exatamente o mesmo. Então, é muito mais difícil, há que reconhecer, trabalhar este componente, digamos, social. Ou seja, oponer-nos a algo que vem da Europa. Principalmente porque o Brasil, por siglos, estuvo envolvido hacia a Europa. A elite brasileira estudou na Europa, em Portugal, em França, quizá menos em Inglaterra, mas de alguma maneira também. E, vamos dizer, oponer-se a esta situação requer muito esforço, muito debate e, vamos dizer, muito convencimento de que algo que vem da Europa também pode ser malo. Claro que vêm coisas boas, mas neste caso, deste acordo, não é bom acordo e não nos interessa, é prejuízo, vamos a perder, vamos a retrasar nosso desenvolvimento se é que isso aún está en la agenda nacional. Es eso. Bueno, gracias, Ed. Yo no veo más preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, levante la mano, pero si no lo hay, creo que no. Cerraría aquí. Mariana, ¿Sí? una observación, 30 Claro. segundos. Por supuesto. No, aún hablando sobre la diferencia entre Estados Unidos, la relación de la opinión pública en general brasileña en relación a Estados Unidos y Europa. La cooperación al desarrollo viene principalmente de Europa. Eso incluso para muchas organizaciones sociales. O sea, ¿cómo voy a me ver a quien me financia? Eso es un elemento que es más sutil
que no está explícito, pero que tiene su peso también. Disculpa. Y sí, te voy a hacer una pregunta más, Gel. No me voy a aguantar. Iba a cerrar, pero dentro de las empresas. O sea, porque hablamos del movimiento sindical, del movimiento sin tierra, de organizaciones ambientalistas, pero ¿qué pasa en las empresas? No, Porque realmente, o sea... Es una buena pregunta, porque en relación al ALCA, había empresas que se oponían a la posibilidad de un acuerdo. Había los que apoyaban. Por ejemplo, el sector textil era totalmente en favor, que decían, mira, ellos importan no sé cuántos 1.000 millones de productos textiles del mundo todo, tenemos que disputar este mercado, etcétera, etcétera. Pero se olvidaban que la ley del fast track quitaba el sector textil de las negociaciones. Pero en fin, había sectores que lo apoyaban, pero había sectores que, electroelectrónicos, el sector químico y otros que eran en contra del ALCA. Pero no veo esto en relación al acuerdo con la Unión Europea. O por desconocimiento, o porque mismo essas empresas, vamos dizer, el empresário nacional brasileño como tal no existe más. Ya existió en el pasado con algunos títeres ahí, pero hoy en día no. Y creo que los que ahí están más dispuestos a buscar un espacio, un sitio en las cadenas productivas globales, de donde vengan. Entonces, no tenemos, al menos visibles, aliados en este sector. Y políticamente, la hegemonía está en las manos del sector de agronegocio. No hay duda. Que son totalmente en favor del acuerdo. Bueno, muchas gracias. No sé si alguno, bueno, Vivi se está yendo a atender el frente interno, como dice ahí en el chat. Si, no sé, Osvaldo, si querés decir algo más. Si no, ya vamos cerrando. No, Vivi, no sé si hay alguna otra pregunta. Yo no sé. No veo yo. Si alguien no ha sentido atendida su pregunta, avise ya. Ok, no. Digamos, queda ahí. Bueno, las reflexiones ya podrían ser muchas más, pero bueno, lo dejamos abierto para otro encuentro. Para los ciclos, porque este termina en diciembre, así que para los ciclos del año que viene, que además el año electoral van a ser particularmente intensos. Con mucho, entonces, con mucho gusto y gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a Vivi, creo que ya se fue, a Gel, a Osvaldo, y nuevamente a todos los compañeros y compañeras que ya por cuarto encuentro nos están acompañando y compartiendo reflexiones. Y bueno, como siempre, les voy a pedir a quienes expusieron que nos recomienden algún material para profundizar y que les mandamos en el transcurso de la semana o en los 10 días siguientes a quienes están inscritos e inscritas para seguir trabajando un poquito más estos temas. Y nos vamos a encontrar en 15 días, si todo sale bien con nuestra organización, a discutir un tema que me parece muy importante, que es la geopolítica de los recursos naturales. Así que no se lo pierdan, y ya estamos cerrando entonces. Fede no puede despedirnos hoy porque también tiene el cumpleaños de su hijito, así que todos estamos con algunos temas del frente interno, así que los y las despido yo esta vez. Así que gracias nuevamente y nos vemos pronto.